posibilidad de que el suelo sea blando, o haya riesgo de licuación, de colapsabilidad, haya arcillas sensitivas, etcétera, ¿sí? Entonces ya llegamos por fin a el punto 5.3.3 al que hacían referencia las mediciones directas, ¿sí? Que es la ponderación de cálculo de la velocidad de onda de corte, es decir, cómo vamos a determinar el valor que vamos a utilizar para definir la clase de sitio, ¿sí? Entonces, como opción A, que usan los métodos geofísicos directos, se asigna un valor representativo B sub SK a las diversas capas de terreno de espesores de K hasta alcanzar los 30 metros, ¿sí? Siempre que K esté entre 1 y N, ¿sí? O sea, al menos que tenga un estrato, 2 estratos, 3 estratos, hasta todos los que haya, ¿sí? En el caso de que se haya tomado la velocidad en función de los parámetros del número de golpes SPT o la resistencia al corte no drenada, o inclusive cualquiera de los que vamos a hablar ahorita, se va igualmente a asignar un valor representativo B sub SK a las diversas capas del terreno de K hasta alcanzar los 30 metros, ¿sí? Entonces, si se satisface la descripción cualitativa de la clase de sitio C de la tabla 7, la velocidad de onda de corte tiene que ser menor o igual a 540 metros por segundo, ¿sí? O sea, estas son otras maneras de asignarle velocidades de ondas de corte a diversos estratos. En suelos arenosos, si se satisface la descripción cualitativa de la clase de sitio D, la velocidad como máximo es de 400 metros por segundo. Y en el caso de suelos arcillosos, también dentro de la clase de sitio D, pues máximo 300 metros por segundo. Finalmente, y siguiendo el punto C, se va a sustituir cada una de las velocidades de ondas de corte sub K con los espesores de sub K en esta ecuación de acá, ¿sí? Este 30 hace referencia precisamente a la sumatoria de K igual a 1 hasta N, o sea, el número de la profundidad del número de estratos, que debe ser igual a 30 metros, ¿sí? ¿Por qué lo coloco aquí? Porque es importante que si vamos a extrapolar las velocidades, porque tenemos un sustrato rocoso muy cerca a la superficie, no podemos llegar a los 30 metros, porque puede pasar que estamos haciendo un ensayo SPT y caemos en rechazo. Entonces, si caemos en rechazo antes de los 30 metros, se debe considerar que este 30 no va a ser 30, sino que esto va a ser la sumatoria de los espesores, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que este 30 de aquí adelante hace referencias a la sumatoria de los espesores de los estratos, ¿sí? Y esto pues es el cociente entre la velocidad de onda de corte entre el espesor de cada estrato, ¿sí? Eso es básicamente un promedio armónico, un promedio ponderado. Una vez entonces hemos hablado de cómo ponderar o cómo definir cuál valor de velocidad de onda de corte de primeros 30 metros vamos a usar, pasemos entonces a la profundidad del basamento rocoso que vamos a usar, ¿sí? Para esta profundidad se va a definir una cota conservadora de H según su grado de precisión, ¿sí? Luego se estima mediante alguno de los siguientes procedimientos. Se pueden realizar mediciones geofísicas debidamente calibradas. La norma pone, por ejemplo, la sísmica de alta reflexión. Otra opción es definiendo o que esta altura, esta profundidad esté definida en estudios de microzonificación sísmica que estén avalados, es decir, que tengan cierta aprobación o veracidad para poder diseñar basados en este tipo de estudios de microzonificación sísmica. A partir de información geológica que esté disponible, considerando las incertidumbres presentes para estimar el mayor valor probable de H, es decir, atendiendo a la litología, a la geología, al estudio geológico geotécnico, ¿sí? O directamente definiendo un valor apropiadamente conservador de H en ausencia de información, ¿sí? Para ello hay que tener rangos de valores de esta profundidad para poder decir cuándo un valor es conservador y cuándo no. De todas maneras, si se hace un estudio de medición geofísico, generalmente tenemos mapas como este, donde en los ejes o los ejes son directamente coordenadas norte-este y la profundidad está indicada en especies de curvas, ¿sí? Que serían como las curvas equipotenciales o las curvas de nivel, ¿sí? Fíjense que el verde oscuro sería de 0,50 metros, que en este caso no hay ninguno, hay a partir de entre 50 y 100,
y en el estudio llega inclusive entre 450 y 500, ¿sí? Que están aquí en estos puntos de acá. Bien, una vez ya tenemos definidos entonces los dos valores que había que medir, que mencionamos al principio, que son la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros y la profundidad al basamento rocoso, ya podemos definir los factores de sitio, ¿sí? Entonces, estos son necesarios para construir los espectros de respuesta del capítulo 7, específicamente en los puntos 7.2 y 7.3, o para servir de referencia en la verificación del espectro de respuesta elástico que se define en el capítulo 4, ¿sí? Se van a utilizar los factores de sitio de la tabla 8 a la 12, permitiendo interpolar entre los valores de alfa por A sub 0, alfa por A sub 1 y H. Este A sub 0 y A sub 1 están definidos en los mapas de amenaza sísmica. Este coeficiente alfa hace referencia al tipo de sismo que estamos considerando, ¿sí? Entonces, para poder entrar a las tablas, vamos a seguir estos 4 puntos, ¿sí? En principio tenemos que tener el grupo de importancia de la edificación. Luego de que lo tengamos, con este grupo de importancia y con el sismo de diseño, sismo extremo, sismo frecuente, que va a ser básicamente el coeficiente alfa, ya tendríamos uno de los criterios para entrar a la tabla. Se debe determinar el valor de A sub 0 y A sub 1 mediante los mapas de amenaza sísmica, es decir, saber dónde estamos ubicados, en qué parte se está ubicado, y de acuerdo con el mapa de amenaza sísmica asignar estos dos valores. Se debe determinar el valor de onda de corte en los primeros 30 metros, que esto ya se hizo, y luego posteriormente definir la clase de sitio, y finalmente se debe definir la profundidad del basamento rocoso. Una vez seguimos estos 4 pasos, podemos entrar a las tablas. Fíjense que, por ejemplo, la primera tabla es el factor de clase de sitio, ¿sí? Que es la primera característica para periodos cortos. Fíjense que tenemos como parámetro alfa por A sub 0 como parámetro para entrar a estos valores, y la clase de sitio definida mediante la velocidad de onda de corte, ¿sí? Aquí señala que para el caso de sismo extremo, sismo frecuente, este valor de alfa se va a sustituir por alfa sub b o alfa sub f respectivamente, según se considere, ¿sí? Entonces esto sería para periodos cortos. Esta otra para periodos intermedios, que ya aquí consideras el valor de A sub 1, ¿sí? Y para periodos largos, ya si no consideramos este factor de alfa por A sub 0 por A sub 1, sino directamente tenemos valores definidos según la clase de sitio y ya, ¿sí? Todo esto fue para definir los factores de sitio de la primera característica, que es la clase de sitio. Luego, para los factores por condición topográfica, o F super T, de acuerdo con la condición que definamos, sea leve, moderada o severa, y si estamos en periodos cortos, intermedios o largos, pues seleccionamos uno de estos valores de acá. E igual con la profundidad del basamento rocoso, sabiendo esta profundidad y el sismo si es periodo corto, intermedio o largo, pues podemos definir un valor. Como les comentaba, aquí en estos valores de H se puede interpolar, y asimismo en estos valores de alfa por A sub 1 y por A sub 0 podemos también interpolar, ¿sí? Las normas lo permiten. Bien, con esto terminaríamos entonces la primera parte, que es de los primeros 4 puntos del capítulo 5, ¿sí? Hasta donde definimos los factores de sitio. Más adelante, si se fijan, ya vamos a empezar a trabajar con el peligro de deslizamiento, que esto va a ser para un próximo video, luego de que hagamos los ejercicios para aclarar todo lo que surja a partir de estos primeros 4 puntos, ¿sí? Entonces, esto posiblemente este video esté dividido en 3 partes, entonces una vez logren ver las 3 partes, pues pueden proceder a los ejercicios si es que ya están disponibles en el canal. Si no, siempre se puede esperar un poco para poder realizar los ejercicios de manera entendible y digerible, ¿sí? Entonces, gracias por dedicarse este tiempo a profundizar en lo que es la caracterización del sitio dispuesta en la nueva norma con el índice 756. Espero que les haya sido de ayuda, y entonces nos vemos en próximos videos.